Bienvenidos. Vamos a hablar intensamente de la deuda, pero vamos a empezar por la deuda interna y la más importante es la del hambre. Lo que ha dejado el neoliberalismo es tierra arrasada, como dice la película de Tristán. La emergencia es el hambre y a esto hay que ir encontrándole algún tipo de paliativo, si es en lo que está empeñado el gobierno, hasta que se puedan pensar soluciones de fondo. Por supuesto, la tarjeta alimentaria no es algo que puede perpetuarse. Tendrán que venir las soluciones de fondo, aquellas que permitan disminuir la pobreza y que todos los argentinos, todos, coman en el país. La tarjeta alimentaria está ayudando bastante. El 60% de los fondos fueron utilizados para comprar carne, lácteos, frutas y verduras. Fíjense ustedes, exactamente aquello que no estaban pudiendo consumir millones de personas: carne, lácteos, frutas y verduras. Modestamente, es lo que queremos, es lo que necesitamos. Por eso la tarjeta ha sido tan importante. De todas maneras, otro de los elementos que ayuda, intentando paliar la situación, es lo que llamamos precios cuidados. Los supermercadistas de todo el país advierten por aumentos de entre 15 y 20% por fuera de los precios cuidados. Siempre la trampa. De eso hablábamos hoy con Víctor Palmacelli, que tiene mucho que ver en el mundo de los supermercados. En nuestro sector hemos, para hacer un promedio, sufrido en los últimos 40 días un incremento de entre el 15 y el 20% en precios, en modificaciones de listas. Estoy hablando de todo, del panorama general, ¿no? Promedio. En esto incluye rubros de perfumería, de limpieza, de lácteos, de alimentos en general. La cuestión es que remarcan en los supermercados, en prácticamente todos, según lo que tenemos entendido y las denuncias que frecuentemente se reciben aquí en el canal. La gente ve que hay una remarcación, que hay una actitud abusiva, justamente cuando más se necesita la colaboración de los que más tienen para ayudar en estos momentos. Entre la tarjeta alimentaria, los precios cuidados, encontramos algunas soluciones, algunas posibilidades para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. De la tierra arrasada, por otra parte, de la que hablamos cada día en forma inevitable, da cuenta también los desmanes cometidos desde el gobierno del neoliberalismo. Piensen ustedes lo que es este préstamo otorgado por el Banco Nación a sus amigos. Dentro del gobierno cualquier cosa era permitido, no para la gente del común, no para los que simplemente pedían frutas, carne, lácteos, no. Ahí hay un polémico préstamo del macrismo, cuenta la política online, a Vicentín, que pone en jaque las finanzas de la nación. El monto llega al 20% de la responsabilidad patrimonial computable del banco. Le dijeron a Vicentín: ¿cómo no? Usted es un amigo, usted es un votante, usted puso plata para la campaña, venga con nosotros. Van a desplazar a un hombre de Fraga por ignorar los límites que fijan los estándares de Basilea. Los vínculos entre la empresa y Cambiemos, que son absolutamente tan frecuentes. A uno le parece escucharlo a Fernández, a González Fraga, cuando decía: un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. ¿Qué tan pobres son los pobres? Pero la deuda real, la deuda importante, por estos motivos, es la deuda externa. Es la que va a permitir encontrar algo más que paliativos. También soluciones de fondo. Piensen ustedes que si se consigue patear la deuda para adelante, por ejemplo, 5 años, la Argentina va a contar con cientos de miles de millones de pesos para entregárselos a las pymes, para dar trabajo y para dárselos a la gente. Cada punto de los intereses de la deuda son 80.000 millones de pesos, dicho por el CEPA, como les ha contado en algún momento Julia Estrada. 5 puntos que se pueda disminuir la deuda son 400.000 millones de pesos, por ejemplo, para este año. Lo bien que vendrían. Pero mientras tanto hay que lidiar, hay que confrontar con los cipayos, con los enemigos de adentro, con los que trabajan junto con los fondos buitres, como lo hicieron toda la vida, todos los años. Y usted como ciudadano, trabajando de ciudadano, tiene que saberlo, porque esto no puede pasar inadvertido como un título más de un diario. Esto es mafia, esto es jugar para los bonistas. No vemos que Kicillof logre el 75% del apoyo para postergar la deuda. Aparentemente esto lo había dicho alguien. No hay pruebas, es rumores que ellos recogen, por supuesto para dañar. En las últimas horas circuló el rumor de que Fidelity
había rechazado el pedido de Kicillof, pero desde la provincia desmintieron esa versión, pero la dan. ¿Para qué? Para presionar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que seguramente se va a mantener muy firme, como en este comunicado que emitieron y que da cuenta de cuál es la verdadera situación en este momento. No se ha ganado nada, pero no se ha perdido nada. Todavía hay que discutir. La provincia extendió hasta el 31 de enero el plazo para que los tenedores del bono 2021 den consentimiento a diferir el pago del capital hasta el 1 de mayo. La verdad, si llegan a decir que no, ¿en qué mundo estamos? Pero son muy peligrosos, son tremendamente poderosos y cuentan con todos los vendidos locales que, por supuesto, van prendidos en cada uno de estos negocios. De alguna manera van prendidos. ¿Usted se acuerda la propaganda que hacían contra la Argentina los fondos buitres para acorralar al país y que les pagaran? Cosa que no hizo el gobierno anterior y se mantuvo muy firme, pagando siempre la deuda interna y discutiendo mucho la deuda externa. A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. President Cristina Kirchner hoarded billions of dollars, seized pension funds, and now threatens the free press. Can the world afford to let a G20 partner behave like an outlaw? If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Esto hacían, esto lo difundían en el mundo, siempre con la complicidad de los diarios que llamamos, o llaman otros hegemónicos, yo le digo directamente, diabólicos y mafiosos de la Argentina, que jugaban siempre a favor de esto. Usted recordará, no viene al caso ahora, pero juntos Paul Singer y Clarín, con un destacado periodista presentándose en Las Vegas, por una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, que aquí la expresidenta, ahora es presidenta, desestimaba diciendo, no me van a correr con eso, van a encontrar las cuentas de ellos, como efectivamente le pasó a Clarín y a los fondos buitres, que solamente encontraron dineros de los grandes próceres neoliberales de la Argentina, los mediáticos y los políticos. 10 años antes de ese aviso, el panorama era igual para la Argentina. Se salía del neoliberalismo, de Cavallo, de Menem, de la Rúa, y había quedado un país devastado. Otra vez podría hablarse de tierra arrasada. Y quedaba una deuda que usted conoce muy bien, era cuantiosa, mega canje, blindaje, decenas y decenas de miles de millones de dólares. Néstor Kirchner, en un discurso en San Nicolás, hacía referencia a este tema. Y vale la pena tomar nota de este discurso, porque sería perfectamente posible lo mismo, las mismas palabras, hoy día. Y me cuesta creer que de la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas, olvidados hasta de la esperanza, que están esperando que sus otros hermanos argentinos tengan el coraje y la dignidad de reconstruir la convivencia social y la justicia en nuestro país. Nosotros, y yo se los puedo asegurar, tenemos que caminar por ese rumbo. Yo les digo, no es un capricho, no es una posición, como dicen algunos, intransigente. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir.
¿Lo quiere poner ahora este discurso? Es exactamente el mismo que podría decir Alberto Fernández o Axel Kicillof o el ministro de Economía, Martín Guzmán, que mire, no es casual que en el 2016, cuando nadie le conocía, en una charla que tuvimos la suerte de acceder, ya hablaba de lo que son los fondos buitres, estos inversores privados, que por ahora se llaman así, acto seguido, en el mismo momento en que quieran cobrar de cualquier manera, son los fondos buitres. Argentina decidió tener una estrategia más agresiva que le permitió un alivio de deuda importante y eso sentó las bases para poder recuperarse, porque al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente. Al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente, para hacer las políticas que el país necesitaba para poder recuperarse. La mayoría de los países no hacen eso y lo que eso tiende a hacer es impedir recuperaciones. El mundo sabe que esto es así, lo supo siempre. Aquellas palabras de Néstor Kirchner en el 2004 se hicieron tanto, pero tanto realidad que terminó echando al Fondo Monetario Internacional y dijo, tome lo suyo y váyase. Y por supuesto, consiguió que la deuda disminuyera como en un 60%. Imagine a estos personajes disminuirles la deuda. Hubo buena muñeca de Néstor Kirchner, acompañado entonces por Labaña, pero él como jefe político de todo lo que era coherente con lo que había dicho aquel día en San Nicolás. El mundo sabe lo que pasa con los fondos buitres, sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional. Éric Toussaint es uno de los hombres más importantes para discutir deuda, imposiciones de deuda, etcétera, en el mundo. Es un belga que, por supuesto, cuando habla con la verdad que a la Argentina le viene bien. Macri contrató esa deuda para mantenerse en el poder y pagar deudas antiguas, las deudas con los fondos buitres que él aceptó renegociar e indemnizar los fondos buitres implementando la decisión del juez Griesa de Nueva York, lo que es una prueba de sumisión de un país soberano hacia sus acreedores externos y hacia un juez de Estados Unidos. Bueno, entonces claro que esa deuda no es contratada para inversión productiva en el país en favor de la mayoría de la población. Por eso, para mí es una deuda espuria, es una deuda odiosa. Nadie que sea decente en el mundo opina de otra manera. Los indecentes locales sí, y ahí está la presión, ir contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por muchos motivos, porque todavía tienen nostalgia de la que devastó a la provincia, la exgobernadora, porque nunca pudieron soportar a Kicillof, demasiado cristalino, demasiado inteligente, demasiado capaz. El juego de los rumores con la deuda de Buenos Aires. Esto es lo que dice Página 12, denunciando lo que está sucediendo con quienes entran en ese juego. La desmentida a Fidelity y todo lo que ya hablamos hace instantes. ¿Cómo nos pasó todo esto? Bueno, nos pasó porque ellos tienen mucho poder para la mentira, para el ataque. Ahora la nueva víctima es la fiscal Fein. Mire este título, porque resulta que Cristina Fernández de Kirchner dijo, yo no la veía bien a la fiscal, pero la verdad, ahora que vi lo de Netflix, chapó, esta mujer es una mujer capaz y valiente. Caso Nisman, los errores de Viviana Fein, la fiscal que ahora admira a Cristina Kirchner. Bastó que dijera eso Cristina Kirchner para que fueran con todo por Fein. Lo hicieron con una nota tremenda en la cual había denuncias, por ejemplo, de que estaba todo percudido el departamento de Nisman. Una mentira que ya ha sido desaprobada hasta por lo que es la serie de Netflix. Hoy Paul Dugan respondió a esto. Le dice al autor de la nota, qué paradoja que vos te hagas tu noticia deseada. Fein no alteró la escena, ya estaba fijada con videos y con fotos. Otro que compró las mentiras de la nata que quedan desvirtuadas en el docu de Netflix, dice Dugan, que es el periodista que entró de lleno al expediente y escribió un libro que junto con la serie de Netflix los ha vuelto locos a todos. La corrió a Arroyo Salgado como querellante, dijo no puedo más con esto, porque se le caía a pedazos la mentira en las manos. Clarín puede insistir porque tiene
tanto, pero tanto poder es tan diabólico, como insistió esta semana contra Lagomarsino. Una de las cosas más crueles de toda mi vida como periodista. Jamás he visto un ensañamiento con un personaje que ni siquiera es presidente, que no es un político, que no significa nada en el mundo de la política, pero es el que necesitan con una tobillera, perseguido y hostigado y mintiendo sobre él para tener un culpable. Vamos a ver imágenes del baño tomadas de Netflix. Acompañemos las imágenes. Esto es cómo se hicieron las cosas. Esta es la primera incursión de la gente que va a investigar. Saquen por favor los ataques de la mafia para que se vea que nadie toca la sangre. Pero además vean que no se podía abrir la puerta lo suficiente. Ahora sí, empujando, finalmente consiguen abrir la puerta. Ahí está Fein explicando lo que había hecho. Vale la pena, sigamos. Llamen a la madre porque quiere estar acá. ¿Abrimos? Abran y verán fumando. No es un problema, traba la puerta. ¿Lleva el cuerpo a la puerta? Sí, señor. Entrar de costadito. Poner la cámara dentro, exacto, sin correr el cuerpo. Ya lo hacemos, ¿eh? Señora, Bien. llamen a la madre porque quiere estar acá. Vale la pena verlo un par de veces para que se vea cómo hicieron las cosas. Después, cuando ya estaban hechos, conseguidos, logrados todos los elementos necesarios para hacer las inspecciones, en ese instante pudo moverse la gente de otra manera. Pero ya estaba hecho el trabajo. Como bien ha explicado y ya se lo mostramos, no quería ser redundante, la fiscal Fein. Ese es uno de los ataques. El otro fue a Rafecas. Apareció este increíble personaje que fue vicepresidente de la DAIA y que ha hecho desde allí un inmenso daño, con la única chapa de haber sido una persona que llamó a Nisman el día que estaba ya con la pistola para suicidarse, y Nisman le respondió con una foto. De ahí salió a la condición de diputado, cosas increíbles que a veces suceden en el país. Bueno, este hombre habla contra Rafecas porque Rafecas puede ser el procurador general. Cosa Bederes, ¿eh? Cambiemos tiene más del tercio de los votos para involucrarse en la decisión de quién va a ser el procurador de la nación. Claro, claro. Que cada uno se haga cargo, porque después las votaciones se hacen a la medianoche, vio usted, cuando todos duermen y nos levantamos a la mañana. Yo voy a sostener mi palabra porque creo en esto. No tengo nada personal en contra del juez Rafecas y en el momento que pueda exponer en el Senado voy a exponer por qué creo que no tiene que ser. Me someto al juego de la democracia. Es verdad, lo único cierto es que este hombre va a exponer en el Senado. Así como lo ven, va a exponer en el Senado. Rafecas fue el primero de varios jueces que dijeron que la denuncia de Nisman no tenía ningún asidero. Eso es lo que vuelve loco a este personaje y a todo el lado clarín de la República Argentina. Trataba de un escrito en donde presenta unos hechos que no conducen a la comisión de ningún delito. Es decir, cuando se presentó la denuncia en enero de 2015, de la denuncia no surgía que se hubiera cometido previamente ningún delito, ni que se estaba cometiendo un delito en ese momento, ni que se iba a cometer en el futuro un delito. Era así. Era absolutamente cierto, lo dijeron los jueces, los juristas, Arlanian, Moreno Campo, el doctor Zaffaroni, en fin, todos. Porque era un mamarracho, era un disparate, no tenía sentido, y porque además eso iba a ser demostrado el lunes si es que Nisman hubiera llegado al Congreso. Otro de los ataques, bueno, viniendo de Clarín siempre lo puedo esperar, fue hacia mi persona. Ocurre que yo dije que a Nisman, si lo hubieran amenazado de verdad, y la amenaza era del 2012, él no podía andar como andaba, sin custodios, por cualquier sitio. Y dije, lo podrían haber matado en el Caribe, lo podrían haber matado cuando andaba por Europa, pocos días antes del suicidio, lo podrían haber matado en los lugares prostibularios, donde se movía muchísimas noches, y que seguramente esto era hasta una ventaja para quien lo matase a Nisman. Y lo tenían servido, en bandeja, sin custodia, sin nada. Allí, entregado a placeres que
tomaba con el dinero del Estado. Tomaron estas palabras, que sostengo por supuesto, como después les voy a demostrar, anoche en el Templo del Mal, y 3 personas estaban escandalizadas por lo que yo había dicho. No demonicen al otro, miren un poco para adentro y tengan un poco de respeto por los valores universales que muchos profesamos. Yo lo dije varias veces ya. Hasta en la guerra los enemigos permiten que a los muertos se los entierre con honor. Además no puede Nosotros, defenderse. este es nuestro muerto. Ellos tienen a los de ellos y les debemos respeto. Este es nuestro. Es un bufón, un pobre hombre. Beto, ¿habías escuchado? No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. No hay muertos buenos ni muertos malos. Los muertos son muertos. Y se respetan. En todas las religiones respetan a sus muertos. De manera que esto es incalificable. Esto que es incalificable es lo que habían pasado de lo que yo estoy diciéndoles ahora. Para ahorrarles tiempo, se lo dije en este momento. Incalificable es, gente de Clarín, acusar de asesina a una persona de un suicidio. Culpable de un suicidio. Eso es bravo. Gritar por televisión y por los diarios y en las plazas, asesina, asesina. Eso es muy grave, porque no tienen ninguna prueba. Yo en cambio puedo probar. ¿Por qué digo lo que digo? Otro que se escandalizó es Santoro. Salió toda la troupe de Mañeto, por supuesto, inmediatamente tratando de aprovechar algún flanco. Y por supuesto, la de los Aguier a través de La Nación y sus foros. Grave acusación de Víctor Hugo Morales sobre Nisman. Lo podrían haber matado en los postíbulos. En realidad, dije, también en el Caribe, también en Europa, es decir, donde estaba servido. Si era verdad que había una amenaza de muerte. Veamos lo de la amenaza de muerte, para que usted conozca el punto de partida de aquello que había dicho y tenía escandalizados a estos 3 señores allí en TN. La amenaza a Nisman por mail, por supuesto estaba manejado por Clarín esto. Vamos a matarte a vos y a toda tu familia. Le decían estos terribles personajes que iban a ir por Nisman. Y yo lo que me pregunto es, caramba, ¿por qué no iban por Nisman en los lugares donde lo tenían servido? Y cuando digo de una cuestión prostibularia, fíjense ustedes el WhatsApp del sábado de la ex mujer de Nisman. Hay que saber entender, pero por supuesto que después vienen otras pruebas. Mire esto, que le decía Arroyo Salgado a Nisman, ahí está, no te preocupes, ni yo ni mis hijas somos tan basura como para hacer nada, no somos oportunistas y además yo les estoy enseñando a ser feliz con poco, etc. Para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas y no esperen o especulen con nada de nadie, para que a los 20 años no tengan que regalarse un papá de 50 para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras. Esto le decía a la ex mujer de Nisman el día que Nisman ya andaba con la pistola para suicidarse. Pero mire cuál es el último llamado realizado por Nisman, por esto de la cuestión prostibularia que tanto escandalizó a estas 3 personas, que no tienen problemas en gritar asesina en la plaza y en la televisión a una persona que por supuesto no lo es. Pero dicen, caramba, qué falta de respeto por los muertos. Es un muerto que cambió la historia del país este. La última llamada de Nisman fue a Santos, dueño de una agencia de modelos. El fiscal se comunicó con el empresario, sospechado de manejar prostitución VIP, la noche anterior al hallazgo de su cadáver. Pero si hace falta, mostremos también esta nota de Tuni Coleman. Vayamos a la misma, para que usted vea que las palabras no salen sueltas y caprichosamente y por el deseo de herir a nadie, sino en una búsqueda desesperada de refutar a estos malandras internacionales de Clarín, que han hecho tanto daño, y digo internacionales porque han gravitado también en el mundo con esta mentira. Las últimas 48 horas, en sus últimos 2 días intercambió Nisman 146 mensajes de WhatsApp con periodistas, 99 con modelos y representantes vinculados a la prostitución VIP. Bueno, y después otros llamados. Apuestan a que no se sepa nunca la verdad. Esto es lo que quieren evitar. Como también dice Tuni, mire lo que han hecho en estas horas la gente de Clarín para jugar con que sea imposible avanzar. Póngalo por favor, porque vale la pena. Los que apuestan a que nunca se sepa qué pasó. Los querellantes piden que no se le tome declaración al ex titular de Interpol, Ronald Noble.
Por supuesto. En caso de la muerte del fiscal, el abogado de la madre de Nisman reclama que no se revise el peritaje de la Gendarmería. No quieren Noble, no quieren Gendarmería, no quieren nada. Déjenlo quietito así, con la mentira que inventaron Clarín, Gendarmería y Patricia Bullrich, que así nosotros estamos cómodos. No quieren, nunca van a querer que se sepa la verdad, que es un escándalo por todos los antecedentes de Nisman. Pero mire cuánto poder tienen, porque estos días estuvieron mortificando a Lagomarsino, un hombre que sufre violación serial de parte de Clarín. Todos los días que hace falta lo condenan socialmente con nada, absolutamente con nada. La última historia fue la de los espías. Pero mire lo que ellos consiguen, mire lo que no se puede investigar en la Argentina para que no se sepa nada. Miren esto, que tiene que ver con una historia que ha pasado ya definitivamente inadvertida. Una de las personas que le dio dinero a Nisman, que tenía una cuenta, por supuesto, con dineros de embajadas de Israel, embajadas de Estados Unidos, y los que le robaba al Estado para darse la vida que se daba. Vamos a ver si está el corte. ¿Está? Es aquel caso de Stefanini, un hombre, un empresario desaparecido, que tenía dinero en Nisman. Nisman había tomado ese dinero, nunca se investigó nada. Una persona desaparecida. Es tremendo lo que ha ocurrido. Ellos consiguen investigar a un espía que estaba a 200 metros de Lagomarsino, y este es el crimen de Lagomarsino. Pero nada se supo nunca de ese señor Stefanini, cuyo, bueno, ahí está, un polémico préstamo. Ah, no, este es otro. Polémico préstamo. Bueno, no importa. Investigan a Nisman por soborno y lavado de dinero. Disculpen las tres personas. Esto no es faltarle el respeto a un muerto, es tratar de no faltarle tanto respeto a la verdad como hace determinada gente que se escandaliza por televisión y en las plazas. Investigan a Nisman por soborno y lavado de dinero. Ahora mostremos de qué se trata en lo que hemos elegido de esta historia. Yo no puedo leer bien, van a tener que aproximarse un poco más. Esto es importante. Estamos investigando a los depositantes, algunos son argentinos, otros de Israel, pero ahí está lo que en el primer párrafo involucra a esta persona. Arriba y a la izquierda, eso es lo que usted tiene que leer. A mí me queda un poquitito de costado y lejos el monitor, pero está muy claro. Esto sí que no se pudo investigar. Por eso, la nota de Clarín hoy contra Fein es uno de los escándalos normales de mentiras de este diario. Recuperemos aquella nota de Clarín para que sepan ustedes por dónde habíamos empezado. Ahí está, el ataque a Viviana Fein, porque como la admira Cristina Kirchner, ahora hay que darle con todo a una mujer decente, a una mujer de bien, a una mujer que trabajó la causa con enorme seriedad. El único reproche que a mí me queda es que dijo, en el baño no había nadie y había una persona con un tiro en la cabeza, y nunca usó, justamente por respeto al expediente, la palabra suicidio. Pero también por esa presión mediática terrible de aquellos días. No le permitían decir lo que estaba muy claro. Una persona que muere de un balazo en el baño, sin otra presencia, es que se ha suicidado. Y nunca usó esa palabra. Sería el reproche que se le podría hacer a Fein, que en todo lo demás trabajó con una limpieza de procedimientos, con un sentido de la justicia, con un respeto tal, luchando contra Mañeto, contra Arroyo Salgado, contra la troupe de periodistas de Mañeto, que lo que querían era un crimen, precisaban un crimen para condenar al anterior gobierno, para que Macri o cualquiera como Macri fuera presidente apenas un año más tarde y luego robarse el país como se lo han robado Mañeto y toda la cúpula de Clarín. Por las dudas y como despedida, como una de las acusaciones es de las cámaras, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos un minuto más? Le pregunto a Leandro Gabriele, que es mi conductor aquí. Veamos esto. Durante 5 horas, 7 horas, para ver los registros de entradas y salidas de las personas al complejo Le Parc. Tuvimos que reconstruir todo un edificio. La cámara del ascensor de servicio funcionó durante sábado y domingo en forma impecable. Se ve cuando el repartidor del diario deja el diario a las 9:04 del día domingo. Todos los movimientos del día domingo, de la madre, todo está grabado. O sea, la cámara del ascensor de servicio en un momento dejó de funcionar.
Tampoco las que reflejan la salida y llegada a Comarcino, se lo ve. Lagomarsino tenía mucha relación de confianza con Dr. Nisman. Tenía que asistirlo en sus tareas informáticas. Nisman era su jefe. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? No lo podía creer que me esté preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí. Me fui a mi casa. A las 7 y unos minutos me suena el teléfono de vuelta en privado. Era Nisman preguntándome, ¿lo encontraste? Junto las partes del arma y vuelvo a Madero. Él envuelve el arma en el paño verde, lo deja en el apoyabrazos del asiento. Me dice, bueno, anda que tengo que seguir con esto. Y me voy. Había cámaras, como pudo ver, todas las entradas y salidas. La puerta estaba cerrada por dentro. El baño estaba cerrado de tal manera por el cuerpo de Nisman que era imposible que saliera una persona. Vieron cómo tuvieron que forzar con el cadáver para abrir un poco la puerta y tomar las fotografías. Nadie pisó la sangre, como usted pudo ver. Allí estaban prolijamente dispuestos todos los elementos. Se tomaron todas las fotografías que era necesario. Arroyo Salgado llegó a inventar que el crimen había sido cometido en horas de la tarde para que Lagomarsino estuviera adentro. Eso hizo esa mujer, huyendo de la responsabilidad que tiene, en parte, de lo que terminó siendo el suicidio de Nisman. Y después todas las mentiras de Clarín, que la puerta estaba abierta, que habían percudido todo lo que era el hábitat donde se había desarrollado, el hecho que el arma estaba a no sé a cuánta distancia, que no había huellas en las manos. Todo falso, todo mentira. Mentira siempre. La mentira, la fake news, de todas maneras siempre rinde. Hoy hace 14 años asumía Evo Morales, el entrañable Evo Morales, uno de los héroes de nuestra América Latina de este tiempo, que está en la Argentina. Podemos ver las imágenes de Evo asumiendo el primer presidente indígena de un país donde viven millones de ellos, que llegaba a la condición de presidente. Ahí lo tenemos a Evo, el día que juraba. Empezaban 14 años que nunca había vivido Bolivia. Lo mismo, la oligarquía de derecha lo echó. Pero que quede con esta placa en el recuerdo algunas de las cosas que hizo este notable hombre que es Evo Morales por su país. Lo que nadie había hecho en toda la historia por Bolivia. Ahí viene la placa, que es muy interesante. Mire el coeficiente Gini, el que mide la división de las riquezas. Estaba 0,58, casi 0,59 en el 2005. Bajó 0,44. Usted no sabe lo que son esos 14 puntos, porque 0 es cuando el dinero está repartido, se lo queda uno solo. 1, lo contrario, en el 2017, es cuando el dinero se lo concentra uno solo. Arriba, en la columna de arriba, ahora la otra placa también vale la pena, sí señor. Mire lo que disminuyó la diferencia entre ricos y pobres. Y mire lo que disminuyó la pobreza, Evo. 25 puntos porcentuales. Todos los bolivianos jubilados, aerocarriles por encima de La Paz para viajar cada 5 o 6 segundos al centro de la ciudad, desde el alto donde están todos los trabajadores. Pero a él, a Evo, le inventaron un hijo en su momento, la fake news. Con ese hijo que le inventaron, no lo votaron en el referéndum. Con el cuento de que no había ganado el referéndum, querían impedirle participar de las elecciones. Pero hasta la OEA dijo, no, está bien, tiene que participar de las elecciones. Participó, ganó. Y no se lo quisieron reconocer, no lo soportaban 4 años más. Y la oligarquía lo echó. Esa oligarquía que al mismo tiempo en Venezuela tiene a ese payaso de Guaidó, otra vez en los Estados Unidos, allí con Mike Pompeo, pidiendo la invasión a su país, pidiendo que no le den de comer nada a la gente que pasa muy mal en Venezuela, porque él, ahí está con Pompeo, con quienes cuando se iba a producir el acuerdo, no lo quisieron por orden de los Estados Unidos,
cuando iban a firmar el acuerdo en Santo Domingo. Lo ha contado Rodríguez Zapatero, que no de balde fue presidente de España. Mire, da tanto fastidio pensar en este hombre, en este Guaidó, y en esta derecha internacional que protege la oligarquía asesina de Áñez en Bolivia, que protege a este golpista contra un gobierno democrático, y nada menos que con los Estados Unidos, que proclama su deseo de no ser libre, porque bajo la égida de los Estados Unidos no lo puede ser. Que estoy viendo, es recomendable también, no tengo nada a favor especial, por lo menos de Netflix, pero es muy buena la serie Bolívar, y en esa serie estoy lleno de palabras venezolanas que hablan de la libertad, que dieron dura pelea. Esta es una batalla decisiva, la primera gran batalla que ganó Bolívar contra los españoles. Allí está con la mirada cuando estaban perdiendo la batalla. Gámeza, una de las más trascendentes. Ahí está el general viendo qué es lo que puede hacer para dar vuelta a una batalla, que sería la que después le permitiría llegar a Colombia. Ese que apareció Rondón, el heroico general que con su caballería va a dar vuelta la batalla que estaban perdiendo contra Barreiro, el líder, el representante del virrey de España. Y ahí salen, y mire ese entrevero que está muy bien hecho, la serie de verdad, que es buena y emociona por ese grito de libertad. Pero ¿para qué esa mirada, esa búsqueda afanosa de la libertad? Para que 200 años y poco después aparezca un personaje como Guaidó, para entregársela, para hacer otra vez una forma de colonialismo. Mucho valor el trabajo de Julián Capazo, de Juan Manuel García, de Leandro Gabriele, por supuesto, en la producción de algo que preparamos en 2 o 3 horas cada día, porque queremos respetar la actualidad y que ojalá dé satisfacción a su afán de cada jornada. Muchas gracias.